Hoy en el Club de la Trucha vamos a hablar de 5 películas de principios del siglo XX que cambiaron el cine tal y como se conocía en su momento. Suponiendo una revolución tanto técnica como conceptual en muchos aspectos, estas películas supusieron un cambio de paradigma en el séptimo arte. En primer lugar, hablaremos de Viaje a la Luna o Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Esta película del año 1902 está considerada como la primera del género de ciencia ficción y está inspirada en la obra de Julio Verne From the Earth to the Moon y First Man in the Moon del señor Wells. Más allá de la trama, que consistía en 6 astronautas viajando en una cápsula espacial de la Tierra a la Luna, de esta obra se destaca su monstruoso presupuesto para la época, unos 10.000 francos, y además se rodó en el primer estudio cinematográfico de la historia. Contaba también con una gran cantidad de efectos especiales que en su momento fueron toda una epifanía visual para los espectadores. Cuando con los orígenes del cine tenemos Asalto y robo al tren o The Great Train Robbery de Edwin S. Porter en el año 1903. En este caso nos vamos de Francia a Estados Unidos, otra de las cunas del cine, para hablar de uno de los primeros westerns jamás estrenados, nutrido principalmente por la mitología creada por la conquista y la colonización del oeste americano. Hablar de esta película es hablar de uno de los primeros éxitos cinematográficos que consta de una duración superior a lo presentado hasta el momento, con 8 escenas en total. Además de la duración, la película utiliza nuevas técnicas como la edición compuesta, el cross-cutting o el movimiento de cámara, sumado a la utilización de varias localizaciones distintas. Asalto y robo al tren fue, a todas luces, el pistoletazo de salida de los westerns, además de una excelente película que exprimió al máximo los recursos de la época. La gran tragedia de James Williamson se estrena únicamente 6 años después de la invención del cine, en el año 1895, por lo que estamos hablando del origen de los orígenes de este sector. En este caso es muy sencillo resumir la película, que apenas dura un minuto. Un hombre se va acercando hasta la cámara y finalmente se la traga. Sí, es cierto, es una premisa un tanto extraña y simple, pero podemos asegurar que es una de las obras cumbre de la llamada Escuela de Brighton, la cual aportó técnicas como un primer montaje rudimentario, un travelling inverso o el fundido a negro. 1921 es el año en que debuta Charles Chaplin como director de largometrajes. Lo hace con The Kid, el chico, protagonizada por él mismo junto con Jackie Coogan en el papel del chico, Carl Miller y Edna Purviance. La fotografía corre a cargo de Roland Tucero. Chaplin nos deja en este film una crítica social con toques cómicos de carácter autobiográfico, relatando escenas de una infancia sensible, tratando temas como el abandono, la pobreza y la discriminación. Sin duda hablamos de una obra cumbre de la década, la de los años 20, recordada por la prosperidad económica y, por qué no decirlo, también por ser la edad de oro del cine mudo. ...1915 fue indudablemente un año que marcó un antes y un después en la historia del cine. Con el nacimiento de una nación, D.W. Griffith se consagra como el primer director en contar una historia. Hasta entonces lo que se plasmaba en el celuloide no eran más que escenas inconexas. Todo cambia con este film, que trata de contar una sucesión de hechos relativos a los acontecimientos más relevantes de la creación de los Estados Unidos desde una perspectiva cuanto menos racista, glorificando al Ku Klux Klan y con un mensaje claramente discriminatorio y segregacionista, que acaba por desmerecer unos avances técnicos que para entonces era la primera vez que se veían en la gran pantalla y que aún hoy permanecen en nuestras pantallas.